Hoy día vamos a hablar ya, como ya hemos ido viendo lo que es la parte de lo que es un quirófano, cómo monitorizamos a nuestro paciente, cómo hacemos nuestra valoración preanestésica. Vamos a ver entre hoy y mañana lo que es el manejo intraoperatorio. Lo voy a explicar de forma lenta para que puedan tomar apuntes. De ayer uno de sus compañeros me dijo que hable muy rápido, así que para que sea más entendible, cualquier cosa me pueden decir, cualquier duda me pueden interrumpir, no tengo ningún problema. ¿Ya? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta sobre los trabajos que usted mandó. ¿Hay que presentarlo en diapositiva y en Word? Solamente en diapositiva, disertaciones de 20 a 30 minutos. ¿Ya? Perfecto. Donde ustedes disertan y luego yo voy a complementar y voy a hacer preguntas. ¿Alguno de los temas están en el libro? En sí, todos los temas sí están. Creo que la parte de RCP no está en el libro. Mm, Eso, pero lo encuentran en artículos, los últimos artículos que han salido, las actualizaciones de reanimación cardiopulmonar, ahí van a encontrar. Porque intenté Luego, buscar manejo, o sea, preventivo entre náuseas y vómitos. eso tú lo encuentras en cualquier artículo de anestesiología que puedes encontrar en Google. Hay Ah, hartísimos ya, artículos perfecto. sobre náuseas y vómitos. Y de Ya. náuseas y vómitos, si no estoy equivocada, he hablado en la clase de valoración preanestésica una parte. Ya, doctora. Ok. Son temas muy sencillos los que les he dado, no son nada complejos y son temas que no les van a servir netamente como anestesiología, sino que les van a servir para su manejo como médicos generales, ¿ya? Sobre todo la parte de RCP, que lo tienen que saber, seguramente ya lo saben, pero para afianzar y lo que es la reanimación cardiopulmonar, náuseas y vómitos que les va a servir para en el manejo de la especialidad que escojan. Y los otros temas que he dado a sus compañeros es la parte de dolor, que también son temas que les van a servir en su práctica diaria, que son temas de anestesiología, pero que se pueden aplicar a lo que es la práctica diaria de la medicina en cualquier especialidad. Ya, por eso he buscado temas que no sean tan complejos, porque pedirles temas complejos de anestesiología, creo que eso ya es para un posgrado de anestesio. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con lo que es el manejo intraoperatorio. ¿Qué es lo que realizamos nosotros como anestesiólogos dentro del quirófano? Entonces, como ustedes ya han venido viendo, ya les he ido explicando poco a poco, tenemos tres partes en lo que es el proceso anestésico. Tenemos el preoperatorio, donde se realiza la valoración preanestésica, y luego el paso del paciente a la sala preanestésica, donde se va a tomar los primeros signos vitales, se va a hacer un checklist de los datos del mismo, que vamos a ver a continuación. Luego el intraoperatorio, que ya es dentro de lo que es el quirófano, donde se realiza la preinducción, la inducción, ya el mantenimiento de la anestesia para que puedan realizar la intervención quirúrgica y luego el despertar anestésico. Y finalmente el posoperatorio. En mi anterior grupo, el anterior semestre, había muchas dudas de a qué se refería con inducción en anestesiología. Inducción en anestesiología es cuando el paciente ya está en la cama de quirófano, ya está en la camilla de quirófano donde se va a realizar el procedimiento y le vamos a hacer una anestesia general. La inducción es la administración del hipnótico, del opioide y del relajante muscular para realizar la intubación endotraqueal. Empieza con la administración del hipnótico o del opioide o analgésico, luego el hipnótico, que vamos a ver cuáles son, el relajante muscular
realizamos la intubación endotraqueal, hacemos la comprobación y la ventilación mecánica y ahí termina la inducción. Esa es la inducción y es ahí cuando se le da el visto bueno al cirujano para que pueda iniciar la cirugía. Esa es la inducción anestésica, se refiere netamente a anestesia general, a la anestesia donde se lo hace dormir por completo al paciente y se le coloca un tubo. Quiero que eso se les quede claro. ¿Qué es la educción? Es cuando ya se cortan todos los anestésicos después de finalizada la intervención quirúrgica y se procede a la extubación del paciente, a quitarle el tubo y que el paciente presente todos los signos vitales estables, presente nivel de conciencia adecuado y lo que nosotros calificamos en la escala de Aldrete, que la van a ver al finalizar las diapositivas, donde se evalúa varios criterios para que el paciente pueda pasar a la sala de URPA, que es el posoperatorio donde se queda más o menos 2 horas, y así pase ya al piso para proseguir con el manejo posoperatorio en lo que implica el tiempo que se va a quedar en el hospital. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos lo que es la valoración preanestésica, todo eso se ha realizado, entonces el paciente entra a lo que es a la parte del área preanestésica, que generalmente se comparte con URPA, que es la unidad de recuperación posanestésica. Bueno, y tenemos lo que es el quirófano y todos estos puntos los vamos a ir desarrollando. El intraoperatorio comprende desde el ingreso del paciente en el área correspondiente, área quirúrgica, salas de exploraciones, hasta el traslado del paciente a la sala de recuperación. En el área preanestésica, donde se va a realizar al paciente el diferente chequeo antes de que entre a quirófano. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a ver la identificación del paciente. Vamos a confirmar que se trata del mismo paciente que está programado. Se va a revisar si tiene el consentimiento informado. Se va a hacer un chequeo de qué tipo de cirugía se le va a realizar. Se le pregunta al paciente qué cirugía se le va a realizar. ¿Esto por qué? Porque ustedes han debido oír en noticias, en casos y demás, muchas veces hay confusión por parte del equipo quirúrgico porque son muchos pacientes o por mala información, donde a veces se le tiene que realizar un procedimiento en el miembro inferior izquierdo, pero le realizan en el derecho, o tenían que sacar el riñón izquierdo y sacaron el derecho. Son cosas que pasan en medicina, nadie está libre de que pase eso, entonces para eso cada vez se es más estricto en revisar en el área preanestésica todos los datos del paciente, incluyendo qué tipo de cirugía es. El sitio quirúrgico debe estar marcado con una flecha, es decir, por ejemplo, si van a operar de la rodilla, el cirujano residente tiene que haber marcado con un marcador y una flecha de la rodilla que se va a operar en el miembro del paciente. Lo mismo si le van a sacar la vesícula, marcan dónde se va a hacer la incisión y todo eso se revisa en el área preanestésica por parte de la enfermera del área preanestésica y del anestesiólogo que se encuentra en ese lugar. Se comprueba que el paciente tenga todos sus estudios en orden y que estén dentro de las fechas límite. Generalmente los laboratorios, electrocardiograma, placas de rayos X, valoración cardiológica y valoración preanestésica tienen un tiempo de duración de 3 meses. Más de 3 meses tiene que volverse a hacer nuevos laboratorios y nuevo preoperatorio. Y se ve si el paciente tiene o no ayuno. Esto en las cirugías programadas. Ya les había dicho en la parte de valoración preanestésica que lo que se recomienda al paciente es el ayuno para disminuir lo que es
la posibilidad de broncoaspiración dentro del paciente, disminuir el estómago lleno en un paciente. Doctora, Entonces, ¿sí? disculpe, ¿está en las diapositivas avanzando? Porque si yo solo veo la primera diapositiva donde dice Ahorita, manejo intraoperatorio. no, ahorita estoy en lo que es área preanestésica, se revisa identificación del paciente, eso es lo que estoy compartiendo ahorita en mi pantalla. Ah, es que por mi parte solo me aparece la primera diapositiva. ¿Tus compañeros, el También, resto? doctora. Igual. Manejo intraoperatorio. Ya Es su voy, nombre. porque supuestamente voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir cosas de la tecnología. A ver, ahorita ven lo que estoy marcando. La primera. Ahora, Ahora sí, Sí, doctora. ya, Se revisa y exacto, estaba justo en esta diapositiva, ¿ya? Entonces voy a ir marcando por acá y me van diciendo si va avanzando o no. Entonces todo esto es lo que se revisa en el paciente. Ya no sé si les ha quedado claro. Ahí está todo detallado de todo lo que les he dicho. Identificación del paciente, revisar consentimiento informado, qué tipo de cirugía es. Vamos a comprobar si el paciente está preparado con todos los laboratorios y estudios dentro de los límites de tiempo indicados y si tiene un ayuno. Ahora, dentro de quirófano, el anestesiólogo que está a cargo de esa cirugía va a ir y va a revisar lo que es su equipo anestésico, desde su máquina anestésica, va a hacer un chequeo de su máquina anestésica que esté en orden y que no tenga fugas, va a revisar su laringoscopio, si el laringoscopio está funcionando o no, si los tubos están en orden o no, su medicación anestésica, que no le falte ningún medicamento. Luego el paciente va a pasar a lo que es, un segundito, por favor, ceñito, gracias. Entonces el paciente va a pedir paciente a quirófano, se le va a hacer la preinducción. La preinducción nos referimos a administrarle, por ejemplo, los analgésicos como seraines y opioides. Esto porque, bueno, existe una tendencia actual que es la analgesia preventiva, es decir, administrarle analgésicos previamente a la incisión que vaya a realizar el cirujano para disminuir de esta manera el dolor postoperatorio. También es el momento en el cual se administran antieméticos para disminuir náuseas y vómitos y algún otro medicamento que nosotros veamos que el paciente necesita, como antihistamínico o atropina, dependiendo del caso del paciente. Luego se va a realizar la inducción de la anestesia, que ya les dije a qué se denomina inducción de la anestesia. Luego el mantenimiento y la educción de la anestesia. Entonces, como les decía, como pueden ver en la diapositiva, antes de llamar al paciente a quirófano, se realiza una revisión y preparación del quirófano. Se va a chequear la máquina, vamos a ver que los fármacos y materiales que necesitamos para esa anestesia estén listos y se va a revisar también lo que es la aspiración y todo lo que nosotros vayamos a usar en el paciente. Y la licenciada que está a cargo de quirófano va a venir igual con un tablero, un checklist donde les va a preguntar, donde pregunta al anestesiólogo si tiene todo listo y todo está en orden para poder pasar al paciente a quirófano. ¿Ya? Ahí vemos. Luego ya se ingresa al paciente a lo que es de la sala de quirófano y vamos a realizar una revisión y preparación del paciente. Lo primero que nosotros revisamos en un paciente
es las vías venosas. No podemos empezar una anestesia sin tener una vía venosa segura, sin una canalización de una vía venosa que ésta esté permeable y que sea de buen calibre. Generalmente para las cirugías precisamos que en adultos sean vías venosas de 20 a 18 y si van a ser cirugías muy sangrantes, que sabemos generalmente cuándo va a sangrar una cirugía o no, pedimos que sean bránulas mucho más gruesas como 16 e incluso 2 vías venosas. Por ejemplo, en las cesáreas, que a veces parecen cirugías muy sencillas, cuando son terceras cesáreas o cuando son gemelos o cuando tienen el diagnóstico de una placenta previa, nosotros sabemos que esa cirugía puede sangrar. Y cuando el útero sangra, se pierde volemia en menos de 10 minutos. Esa paciente pierde volemia, entonces necesitamos venas grandes, venas gruesas para poder hacer la reanimación con líquidos y con hemoderivados. Entonces en esas pacientes por norma se pide que entre con 2 vías venosas gruesas, 18 o 16. Ya bueno, se procede a la canalización y revisión de lo que es la vía. Luego se procede a lo que es la monitorización del paciente. Ustedes el otro día ya les he mostrado, les he explicado cómo se monitoriza al paciente. Se pone el pulso oxímetro, tensiómetro, electrodos, el BIS, también monitor de relajación muscular que no les he explicado porque no es estándar en todos los pacientes. Y luego se realiza nuevamente una valoración del estado basal del paciente. Tenemos que entender que cuando un paciente ingresa a quirófano no tiene el mismo comportamiento que ha estado teniendo en su cama en piso, porque la cirugía estresa al paciente y ese estrés exige mucho más de sus órganos. Es por eso que muchos pacientes se descompensan dentro de quirófano debido a ese estrés y debido a todos los cambios de líquidos y manipulación que se va a realizar en ese paciente durante la cirugía. Y bueno, se inicia lo que es la preoxigenación. ¿A qué denominamos preoxigenación? Es a reemplazar el nitrógeno que existe en los pulmones por oxígeno. Es decir, aumentamos normalmente cuando nosotros respiramos, sabemos que el 21% de la concentración del aire que respiramos es oxígeno. El otro restante está compuesto por otros gases y entre ellos es el nitrógeno. Cuando preoxigenamos, damos el oxígeno al 100%, cosa que se meta netamente oxígeno y el nitrógeno que hay en los pulmones sea suplantado por este oxígeno. ¿Cuál es el objetivo de esta preoxigenación? Que cuando nosotros realicemos la laringoscopía o las diferentes maniobras, va a haber un tiempo, unos 3 minutos, nos da un chance de 3 a 5 minutos más o menos que el paciente no respire. Entonces como que hacemos que el paciente tenga una reserva de oxígeno mediante esa preoxigenación. La preoxigenación es norma en todos los pacientes antes de iniciar una anestesia general. Se realiza apoyando una mascarilla con oxígeno al 100%. Esta es la hoja el checklist que ha destinado la Organización Mundial de la Salud para hacer una cirugía segura. Es el checklist que las enfermeras van marcando antes de la cirugía, donde se acercan al paciente, le preguntan la identidad, donde hacen toda la verificación, se acercan al anestesiólogo, le preguntan sobre su equipo, sobre los medicamentos y también en ese momento alrededor del paciente tiene que estar el cirujano a cargo, el anestesiólogo a cargo y la licenciada. Ya porque esta hoja va a ser firmada por esas 3 personas y es un documento legal.
Bueno, entonces realizamos lo que es ya cuando todo esto está listo, cuando la licenciada nos dé el visto bueno de que todo el checklist está listo. Entonces nosotros realizamos ya lo que es, el paciente ya se estaba preoxigenando, bueno, continuamos con la preoxigenación. A través de la vía venosa se empieza a hacer, como les decía, ya la preinducción con analgésicos, antieméticos, antihistamínicos u otros medicamentos que el paciente necesite. Y bueno, ya terminamos de monitorizar a nuestro paciente. Como les decía, ¿qué fármacos podemos poner en la preinducción? No en la inducción. Podemos poner, aparte de los analgésicos, antieméticos, antihistamínicos, también podemos poner un sedante, no un hipnótico, un sedante, como ser el midazolam, que es el que más usamos acá en Bolivia, en dosis que desconecten al paciente y le bajen la ansiedad y el estrés que él presenta dentro de la sala de quirófano. Acá es lo que les hablaba de la preoxigenación, donde se administra oxígeno al 100% para sustituir el nitrógeno alveolar, así incrementamos la reserva pulmonar de oxígeno. Nuestro objetivo es tener un periodo de apnea segura, entonces para mantener la saturación constante hasta que se empieza a agotar esta reserva de oxígeno. Generalmente nos da, como les decía, un tiempo de 3 a 5 minutos de apnea, donde no desatura el paciente. Cuando ya pasa ese tiempo, el paciente empieza a desaturar. Ahí están valores. Bueno, e iniciamos lo que es la inducción anestésica. La inducción anestésica puede ser una inducción endovenosa netamente o también puede ser apoyada por gas anestésico. La anestesia endovenosa generalmente la que usamos es los hipnóticos como ser propofol o tiopental o midazolam o ketamina, el midazolam ya a dosis hipnóticas, no a dosis sedantes. Y opioides como ser fentanil o remifentanil y los relajantes musculares, que ya vamos a ver que tenemos dos tipos de relajantes musculares, los despolarizantes y no despolarizantes. El más usado en pacientes de emergencia con estómago lleno con una vía aérea difícil es la succinilcolina. En un paciente que no tiene esas características podemos usar lo que es atracurio o rocuronio. Acá, como les decía, se coloca el opiáceo, fentanil o remifentanil, el hipnótico. Entra el relajante muscular, entra en una depresión respiratoria el paciente, se lo ventila con mascarilla y con la bolsa, como ya les he mostrado el otro día, cómo es la ventilación con mascarilla, para luego proceder a lo que es la intubación. El paciente entra en una parada respiratoria y en un coma inducido. Entonces se realiza la intubación, como el otro día hemos visto. Se conecta el tubo a la máquina anestésica y se comprueba que estamos con una intubación correcta. ¿Cuál es el mejor monitor para comprobar que estamos con una intubación correcta? La capnografía. Ya nos dice que sí, el tubo está dentro de vía aérea. Muchas veces cuando la intubación es difícil, muchas veces uno puede entrarse a esófago. Cuando uno se entra a esófago, bueno, no tenemos capnografía, inmediatamente se retira el tubo y se vuelve a oxigenar al paciente y se vuelve a intubar, un segundo intento de intubación. Ya, entonces, vamos a quedar otra vez claros con lo que es la inducción en anestesiología. La inducción comienza con la administración de los medicamentos hipnóticos que van a originar la inconsciencia. Tenemos que tener claro que
Con la anestesia nosotros llevamos al paciente a un estado de inconsciencia, a un coma medicamentoso, ¿ya? ¿Cómo vamos a valorar que el paciente está dormido? Con monitor, el otro día les decía, mediante el BIS, que esté por debajo de 60, quiere decir que nuestro paciente ya está dormido, ya ha entrado en un estado de inconsciencia y de profundidad anestésica y que todas las maniobras que le hagamos no lo van a despertar y no le van a producir ningún reflejo. Pero si nosotros no tenemos BIS, que en muchas de las clínicas no hay, entonces vamos a valorar clínicamente. Va a haber una falta de respuesta a los estímulos verbales y la pérdida de la conciencia y los reflejos de defensa. Como ser el más fácil de percatarnos es la abolición del reflejo palpebral. Uno le mueve lo que es las pestañas al paciente y el paciente ya no va a reaccionar a ese reflejo. Entonces, ahí nosotros podemos decir que el paciente está en un estado de inconsciencia y que podemos realizar los distintos procedimientos como ventilación, intubación. Esos medicamentos también, aparte de llevarlos a la inconsciencia, vamos a tener una depresión respiratoria por efecto de los medicamentos, donde ventilamos al paciente con la mascarilla facial para luego proceder a la intubación endotraqueal o en caso de no querer intubar, a la colocación de la mascarilla laringea. ¿Ya? Entonces, y vamos a comprobar, aparte de tener la capnografía para comprobar que estamos en vía aérea, vamos a auscultar bases pulmonares, la parte alta también de los pulmones y a nivel de epigastrio. ¿Por qué a nivel de epigastrio? Para determinar si es que no tendríamos capnografía, si es que el tubo está en esófago. Si está en esófago, empieza a hincharse el estómago y los ruidos los percibimos a ese nivel. ¿Ya? Entonces, la inducción comienza con la administración de los medicamentos que originan inconsciencia y termina con la intubación, cuando ya terminamos la intubación endotraqueal. La más común, les decía, de las inducciones es la inducción intravenosa. Es rápida, segura. Podemos tener un control de las dosis y de la profundidad anestésica. ¿Cómo se administra? Primero se administra el opioide. En Bolivia tenemos el fentanilo y el remifentanilo. No tenemos el fentanilo. Hipnóticos. Opioides nos van a producir analgesia. El opioide produce analgesia. Hipnótico nos produce inconsciencia. Entonces, primero administramos el opioide, luego administramos el hipnótico. Los hipnóticos que tenemos son tiopental, propofol, etomidato, midazolam o ketamina. El más usado es el propofol, pero los otros, de acuerdo a las características que tienen, pueden resultar mucho mejores de acuerdo al estado del paciente. Y tenemos los relajantes musculares, que vamos a colocar a continuación del hipnótico, que permite que la musculatura faríngea se relaje. Y de esta manera se aperturan las cuerdas vocales y nosotros podamos ingresar el tubo endotraqueal a la vía aérea. Si no, muchas veces las cuerdas vocales se mantienen cerradas y no vamos a poder pasar el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales y no vamos a poder hacer la intubación endotraqueal. Bueno, eso sería. Ahí ya tenemos un paciente inducido, monitorizado con el tubo endotraqueal, ya conectado a máquina. Ahí concluye la inducción y entonces empieza la parte de mantenimiento de la anestesia, tiempo en el cual se va a realizar la cirugía. También existe lo que es la inducción inhalatoria.
y no se realiza mediante medicamentos a través de vena. Se realiza con la inhalación de un agente halogenado, de un gas. El más usado, el sevoflurano. Generalmente se realiza este tipo de inducción en niños pequeños que no permiten que se les coloque una vía venosa. Entonces, después de dormirlos con la mascarita, recién nos permite realizar maniobras como la colocación de la vía venosa. Y bueno, también en pacientes adultos, rara vez donde hay una obstrucción previsible de una vía aérea, en los que no se puede asegurar una ventilación manual controlada con mascarilla. Esto es lo que se va a ver en el paciente. Los cambios oculares en la inducción de la anestesia inhalatoria. Cuando empezamos... Doctora, ¿no está compartiendo? Sí, estoy compartiendo, me sale que estoy compartiendo. No sé si tienen el mismo problema. ¿Desde qué diapositiva no han visto? Yo Ahora logro sí, ver la inducción ahora sí, inhalatoria. ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿La ven? Ya, perfecto. Sí. En la inducción inhalatoria, esta es la clínica que se ve. De inicio, la pupila se va a ir hacia abajo, luego hacia arriba, y cuando esté centralizada y midriática, es el momento en el cual nosotros ya podemos realizar diferentes maniobras en ese niño, como ponerle una vía venosa. Ya podemos hacer una intubación, quiere decir que está en un buen plano anestésico. La inducción inhalatoria se utiliza casi siempre en niños, porque ya para adultos se necesitan dosis demasiado altas que pueden llegar a deprimir la parte cardíaca del paciente. Ya no tenemos que llegar a la fase 4 porque ya tenemos un riesgo de parada cardíaca. Bueno, otras modalidades de inducción que no se realizan, que son muy raras, bueno, son a través de la inducción intramuscular, intranasal y rectal. Generalmente esto en los niños porque son poco colaboradores, pero rara vez se realiza inducciones por ese medio. Ahora, si nosotros no vamos a realizar una anestesia general, vamos a optar por lo que es una anestesia regional. Ahí no existe ya los pasos de hipnosis, opioide, relajación muscular. Netamente es realizar el procedimiento de bloqueo de algún área del cuerpo donde se vaya a realizar una cirugía. ¿Ya? Después que terminamos esta inducción, se completa el resto de monitorización que tenemos que tener en este paciente. Se coloca al paciente en la posición quirúrgica que quiere el cirujano y bueno, proceden a iniciar lo que es la anestesia, el procedimiento quirúrgico. Y bueno, viene luego la parte de mantenimiento de la anestesia, donde el paciente va a estar monitorizado y vamos a monitorizar que esté en plano anestésico, que esté todo dentro de parámetros normales en su estado hemodinámico, que tengamos buenos parámetros de ventilación. Ya generalmente el mantenimiento ya lo realizamos a través del tubo endotraqueal, se va administrando sevoflurano para la hipnosis, vamos administrando un opioide para que todos los procedimientos que están haciendo los cirujanos no duelan y el relajante muscular, en este caso atracurio, rocuronio, para que el paciente no se mueva. No sé si tienen dudas hasta acá para que mañana continuemos ya bien con lo que es mantenimiento de la anestesia. ¿Alguna duda de lo que es la inducción, el chequeo, porque ya va a concluir la reunión de Zoom? Sí. No sé si alguna observación. Ah, está bien. Ok. Quiero que les quede muy claro en lo que es la inducción anestésica, por favor, porque muchas veces, bueno, ustedes no van a realizar lo que es el hito 5, pero en el anterior curso que realizó el hito 5 realmente no llegaron a comprender que era una inducción de la anestesia, por eso les he
ido recalcando muchas veces cuándo empezaba y cuándo terminaba la inducción anestésica. ¿Ya? Otra consulta, mañana quieren pasar clases a las 5:30 o a las 8:30. Los días jueves y viernes yo puedo pasar clases 8:30 adelante. Otros días no puedo. Pero también puedo pasar a las 5:30, eso dependiendo de lo que la mayoría pueda, ¿no? Porque creo que a algunos se les choca con la materia. Yo por Por mí, mí, doctora, yo estoy